Bien, mis hermanos, pues decía nuestro hermano Guillermo hace un momento, si alguien quería dar, perdón, hermanos, si alguien quería dar eh, algún agradecimiento y bueno, sí, yo estoy muy agradecido con Dios por, eh, bueno, ustedes saben, en parte por muchas cosas, sin duda, ustedes saben, el domingo pasado mi papá se sintió mal, gracias a Dios está mejor, está estable. Ese es un agradecimiento que tengo con Dios por ello. En otro agradecimiento, eh, mis hermanos, ustedes han visto que pues he batallado un poco con la cuestión de mi garganta, de la tos que ya llevo como 3 meses con ella y que no se me quita. La garganta no daba para más. No era que estuviera enfermo en un sentido con virus o bacterias así, pero no se quitaba, permanecía esa tos ahí y aún sigo con temas, pero yo le doy gracias a Dios porque, bueno, ya estuvimos en escuela dominical, yo temía mucho ahorita la música, nuestro hermano Iván no pudo estar por cuestiones de trabajo, y dije, no, pues voy a llegar a la predicación sin voz. Pero gracias a Dios no, y ya estoy en tratamiento, hemos acudido al médico y Dios ha usado estos medios para poder ir mejorando. Aún hay cosas que hay que checar ahí. Me dijeron que a lo mejor ahí los pulmones no estaban bien, pero bueno, estamos dando seguimiento médico y ya Dios dirá a través de estos estudios que se hagan, pero estamos gozosos, estamos alegres, ya no estoy tosiendo tanto, la voz me ha dado para ahorita y gracias a Dios por eso y yo estoy muy contento por eso y les comparto esto porque sé que han estado orando y les agradezco y bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios por ello. Y bueno, pues vamos a dar paso a la exposición de la palabra de Dios. Seguimos con esta serie de mensajes de Cristo, de las cartas de Cristo a las 7 iglesias, mis hermanos. Y mis hermanos, hasta aquí llevamos, ¿qué iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y el día de hoy vamos a ver la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira. Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, la iglesia que tenía buenas cosas, pero que perdió su primer amor. Esmirna, la iglesia fiel, y así quedó. ¿Por qué? Porque Cristo no tuvo nada que decir en contra de esta iglesia, no porque no tuviera pecado, tal vez, no porque fuera una iglesia perfecta, pero podían en ese sentido lidiar con esa imperfección para la gloria de Dios en un sentido probablemente arrepintiéndose de las cosas que no estaban bien, que hacían mal. Bueno, la iglesia fiel. Pérgamo, la iglesia que no aborreció lo que Cristo aborrecía. Hablamos el domingo pasado de esta iglesia, Pérgamo. Y ahora Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Wow. Tiatira, la iglesia que toleró el pecado. Vamos a leer eh, Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. De hecho, es la carta de Cristo a la iglesia, es la carta más larga eh, que Cristo da a una iglesia en estas 7 iglesias. Y vamos a darle lectura y posteriormente oraremos, mis hermanos. Dice de la siguiente forma, sígalo con su vista. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclina su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Padre. Esa palabra que es viva, que es eficaz, inspirada por ti, oh Dios. Eres tú mismo hablándonos a nosotros, y ahora en la exposición de tu palabra, Dios, eres tú mismo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oh Dios, yo te ruego que me uses para eso, porque he de hablar, Padre, aquellas cosas que son de tu palabra, pero guárdame, Señor, de hablar cosas que no son de ella, Padre, te lo pido. Úsame solamente como un instrumento en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, rogamos por él. Este Espíritu Santo, esta persona de la Trinidad, Dios mismo, que venga a nuestra vida y nos haga sensibles a tu voz. Lo que hemos de escuchar, Señor, que proviene de tu palabra, a veces nos confronta, nos reta, oh Dios, y que en esa confrontación y que en esa palabra, Señor, que habla, Señor, estas cartas, amado Dios, no las dejemos pasar por alto en nuestra vida. Ayúdanos a recibirlas y aplicar lo que a cada uno corresponde, Dios. Y a nosotros como iglesia, Señor, como iglesia Monte Ararat, ¿qué dirías de nosotros, Padre? ¿Qué contenido tendría una carta para nosotros? Ayúdanos a vivir como una iglesia santa, Señor, hacia ti, pura hacia ti, para darte la honra y la gloria, oh Dios. En tu nombre y por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos casi prácticamente a la mitad de estas cartas y yo no quiero que ignoremos de verdad, mis hermanos, lo que Cristo habla a estas iglesias. Yo no quiero que por ningún momento pensemos que esto no es para nosotros, mis hermanos. Y la necesidad que tenemos, mis hermanos, de poder ver las cosas profundas que Dios habló a estas iglesias, y que no estamos exentos, mis hermanos, de cualquier cosa de estas. La carta a Tiatira es una de ellas también. Y vamos a mirar, hoy en día, mis hermanos, hoy por hoy la intolerancia perdón, es el único pecado universalmente reconocido. En cierto modo, la intolerancia es el pecado hoy por hoy universalmente reconocido. La nueva tolerancia sugiere que aceptar la postura de otro significa creer que dicha postura es cierta. Somos tolerantes, hoy por hoy, no estoy diciendo que esta sea la verdadera tolerancia. Hoy por hoy la tolerancia es aceptar lo que otro dice, lo que otro cree como cierto, a fuerza. No es de, pues, bueno, tú crees eso, yo creo otra cosa, bueno, te respeto, pero no comparto tu pensar. Y aquel que no cree eso que esa persona cree como cierto y que es necesario y forzoso que el otro crea como cierto, aquel que no la cree, sobre todo por los principios bíblicos, en nuestro caso, mis hermanos, es calificado como intolerante. Oh, sí, mis hermanos, nosotros somos calificados como intolerantes. De un tiempo para acá, digo, siempre ha sido así. Pero de un tiempo para acá, si usted se da cuenta, somos los peores calificados como intolerantes. Tenemos un mensaje de odio
porque no toleramos, porque no aceptamos la ideología de otros. La nueva tolerancia espera respeto y aceptación forzada, solo unidireccional, no bidireccional, solo unidireccionalmente. La Real Academia define tolerancia como respeto o consideración hacia las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Y bueno, en cierta forma sí es un respeto ante la ideología de género. Nosotros respetamos la postura de alguien, pero no la compartimos, no la creemos, no la aceptamos como verdad. Además de que esperamos que si esa otra persona ha expresado y ha externado su opinión acerca de lo que él cree, la respetamos y nosotros también podemos expresar nuestra opinión de lo que nosotros creemos predicando la verdad. Ahí es donde nosotros predicamos la verdad, respetamos, no la compartimos, predicamos la verdad, pero es donde nos llaman intolerantes, porque esa verdad está en contra de lo que ellos creen. Tenemos que seguirlo haciendo, mis hermanos. Es el ciclo completo. No solamente podemos respetar, sí, es bueno respetar, pero también necesitamos hablar de lo que nosotros creemos porque es lo que ha de salvarlos. No hay otro medio a través del cual esas personas han de conocer a Cristo, sino es a través de la predicación de la palabra, aunque nos llamen intolerantes. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos, cuando una persona está obviamente equivocada? ¿Debemos tolerar su error? No, no debemos tolerar su error. Dos ejemplos que me encantan del pastor Sugel. Dice, ¿qué debe hacer un maestro en el aula cuando el niño responde que 2 más 2 es 5? ¿Debe tolerar su respuesta? De ninguna manera. Bueno, la nueva tolerancia pareciera que no hemos llegado a eso, pero pareciera que vamos a llegar a eso en algún momento. Pareciera que la nueva tolerancia va a llegar en algún... mijito, tú dices que 5 más 5 es 14. No te preocupes, está bien, porque si te contradigo me vas a demandar. Da otro ejemplo y dice, ¿qué debe hacer un médico con un paciente que insiste en seguir adelante con un tratamiento que él mismo se impuso y que puede poner en riesgo su salud? ¿Qué debe hacer? Doctor, pues mire, ¿qué cree que no sé, tengo un pulmón destrozado y pues yo me ando inyectando insulina? Pero como digo, no sé cuánto, ¿no? Pero una inyección de 10 mililitros, cada hora. Digo, no sé si eso sea posible, y lo cual creo que no. Yo no sé si llegaría vivo al doctor, pero yo quiero seguir con eso. Ok, no pasa nada, tú sigue con eso. No, el médico le va a decir, estás loco. ¿Debe tolerar el médico eso? No, de ninguna manera. No, es que no es el tratamiento, o sea, no tiene nada que ver el pulmón con la insulina. Digo, no soy médico, pero entiendo que no tiene nada que ver. No, mis hermanos, no es la sinceridad de una creencia lo que cuenta. Si un hombre toma un veneno por error creyendo que sinceramente, sigue diciendo el pastor, que era otra cosa, su sinceridad no va a eliminar los efectos del veneno. Yo creo que este es un veneno y pues me lo tomo, pero yo creo que no me va a hacer nada. No va a eliminar su creencia, no va a eliminar los efectos. De manera que, miren, mis hermanos, la inconsistencia, lo incorrecto que nos enseña esta nueva tolerancia de hoy en día, mis hermanos. Primero a los Corintios 6, 9 al 10, con lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es lo que compartimos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, el homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es lo que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y no lo compartimos como un discurso de odio, como un discurso intolerante. No, los compartimos como un discurso de amor, porque es necesario que ellos vean su pecado para que puedan ver la luz del Evangelio. Y dicho sea de paso, mis hermanos, debemos de tener cuidado, ciertamente también, porque en un momento dado, si pudiéramos parecer intolerantes ante algo,
ante esta situación de la igualdad de género, solamente algunos creyentes se están dirigiendo a eso. Pero este verso no dice solo sobre eso. Habla de los injustos, habla de los adúlteros, habla de los idólatras, habla de los avaros, de los ladrones, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Habla de un montón de pecados. Y nosotros condenamos cualquier pecado de esos, no solamente algunos, porque ciertamente podríamos parecer intolerantes solamente ante un grupo. Pero ¿qué pasa? Algunos ya están enfocándose demasiado a un cierto grupo hoy en día, pero se olvidan de los borrachos, se olvidan de los injustos, se olvidan de los mentirosos. No, mis hermanos, predicamos todo el consejo de Dios, y el consejo de Dios incluye todo lo que se llama pecado. No debemos olvidar eso, mis hermanos. Se espera un cristianismo, mis hermanos, una mente abierta. El cristianismo, mis hermanos, no es pluralista. O se es cristiano o se es pluralista. ¿Qué es ser pluralista? Bueno, acepto todo lo que venga. ¿Qué pasa? Pues hay que tener una mente nueva. Hay que tener una mente que acepta todo. Pues estamos avanzando. Una vez alguien me dijo, bueno, pero es que tienes que recordar que todo el mundo, toda la tecnología, educación, todo esto va avanzando. Tenemos que ir avanzando con ellos. No, no tenemos que ir avanzando con el mundo. No somos del mundo. Volved a las sendas antiguas. Volved a las sendas antiguas. No hagan lo que hacen los de ahora. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero esa transformación no debe ser a como el mundo está avanzando. No, el cristianismo no es pluralista. El cristianismo no necesita tener una mente abierta. Bueno, Tiatira fue lo que hizo. Tuvo una mente abierta. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, el cristianismo no es pluralista. Nosotros tenemos la verdad, que solo en Cristo Jesús hay salvación. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que no, el cristianismo no es pluralista, mis hermanos. O sea, es cristiano o sea, es pluralista. Esta fue la condenación a Tiatira. Pero vamos a ver el contexto de Sardis, como lo hemos visto en las otras iglesias, que nos ayudan a entender por qué la carta y por qué lo que Cristo dijo a ellos. Bueno, Sardis no fue una ciudad tan prominente, tan hermosa en ese sentido como Éfeso, como Pérgamo, como Esmirna. Tiatira estaba situada en la ruta comercial entre Pérgamo a Sardis, y desde Esmirna salía un camino que conducía a través de un valle hasta esa ciudad. Y por esta ubicación estratégica que tenía entre todos estos lugares, que de alguna manera algunos eran puertos, algunos eran centros comerciales, como era el paso, tenía buena su crecimiento. Esto fomentaba el crecimiento económico de la ciudad de Tiatira. Tiatira se destacó como un lugar, en cierta forma, como un centro industrial de lana, de lino, de ropa, de teñidos, artículos de cuerpo curtido y una excelente artesanía de bronce. Por esa razón, la forma en la que Cristo Jesús se presenta, los pies de bronce bruñido, como pies de bronce bruñido. En un momento más lo vamos a ver. La realidad es que no se sabe nada sobre el origen de esta iglesia de Tiatira, pero bueno, no sé si recuerdan a Lidia, ya estudiamos Filipenses, recuerdan a Lidia, esta mujer que vendía de púrpura. Miramos también el contexto de lo que se vendía en Tiatira. Bueno, esta mujer dice que era oriunda de Tiatira, provino de Tiatira, de manera que si bien no sabemos cómo se fundó esta iglesia, pero no sabemos si probablemente Lidia, que dice que Dios le abrió los ojos a Lidia para que escuchara la predicación de Pablo y se pudiera iniciar esta iglesia en Filipos. Bueno, esta mujer no desconocemos si probablemente llevó el evangelio a Tiatira y fue la forma en la que se fundó esta iglesia, no lo sabemos. Pero bueno, en esta ciudad el culto al emperador no fue tanto como en las otras ciudades. No fue tanto como en Éfeso, no fue tanto como en Esmirna y no fue tanto como en Pérgamo. Vimos que en Pérgamo era incluso como la ciudad que más tenía esta situación del culto al emperador, más incluso que las otras.
Bueno, en esta ciudad de igual forma no fue tanto lo que los cristianos tuvieron que padecer en esta ciudad, tanto como las otras. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que los creyentes de esta ciudad tenían que batallar? Bueno, Tiatira, como ya hablamos, era un centro industrial en donde se producían todas estas cosas, pero era controlado por gremios, lo que hoy conocemos como sindicatos. Estos gremios honraban al dios Apolo, a la diosa Artemisa, ciertamente, pero cada gremio también tenía su dios. De manera que su dios o su patrón, estos gremios, estos sindicatos individuales, algunos tal vez trabajaban el teñido, algunos otros trabajaban el bronce, otros trabajaban la lana. Bueno, estos gremios tenían su dios, su patrón y hacían fiestas patronales. De manera que los miembros del gremio tenían la obligación, trabajaban, era la fuente económica, era la fuente de obtener recursos, y los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a estas festividades patronales en honor a esos dioses. Tener estas fiestas, sacrificar a esos ídolos, comer de lo sacrificado a los ídolos, participar y entregarse a la promiscuidad sexual. Era la fuente económica que ingresaba a los hogares. No cumplir con esas reglas implicaba que perdieran su trabajo, no tenían entradas económicas y en ciertos momentos la persecución a los creyentes. Entonces los cristianos que se negaban a honrar a estos dioses, a estos patrones paganos, a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la promiscuidad sexual, bueno, pues ponían en peligro sus necesidades materiales. Y en estos casos la persecución y en algunos casos la muerte. Pero bueno, imagínese que la fuente económica haya sido esa. Extraño, tal vez al día de hoy, no lo sé. No hemos llegado a eso, pero no sabemos si llegaremos a eso. Oye, participas de esto porque participas. Vamos a ir a una marcha y ponte el orgullo gay. ¿Participaremos? ¿Nos encontraremos en una situación como los de Tiatira? Esto era lo que se encontraba a ellos. Hasta ahora no ha sido así. Algunos trabajamos en empresas donde esto está pero fuerte. Esta situación está fuerte, de verdad. Pero, ¿qué sucederá cuando nos obliguen a hacerlo? Participaremos de ello porque si no probablemente somos intolerantes, porque probablemente estamos ya en contra de las leyes de la empresa, de las reglas que nos hacen ser homófobos y que probablemente por serlo así nos corran de nuestro trabajo y de la fuente económica. ¿Pasará en algún momento? ¿Qué haremos, mis hermanos? ¿Qué haremos? Bueno, los cristianos y los creyentes de esta iglesia de Tiatira estaban viviendo eso, estaban pasando por eso. Versículo 18 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La identificación de Cristo, aquel que todo lo ve, el que tiene ojos como llama de fuego. Recordemos que estas identificaciones de Cristo son las que ya Juan vio. Fue la forma en la que Juan vio a Cristo Jesús, esa revelación. No estamos entrando muy profundamente en esto porque ya lo vimos, pero es interesante, como hemos mencionado ya, cómo Cristo se identifica con alguna de estas características, pero es impresionante cómo esas características tienen que ver con lo que le tiene que decir a la iglesia. Es extraordinario. Todo viene por algo. Cristo se identifica como el que tiene ojos como llama de fuego. Esos ojos, mis hermanos, que escudriñan todo. Esos ojos que lo ven todo. Esos ojos que ven lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, que sabe la palabra aún cuando no está en nuestra boca y que la sabe completa. Que no nos podemos ocultar de Él porque lo sabe todo. Él sabe cuando en nuestra mente hay maquinaciones pecaminosas. Él sabe con qué intenciones hacemos algo, con qué intenciones decimos algo. Él lo conoce. Podemos decir, de nuestra boca puede salir algo bueno, pero Él sabe las intenciones verdaderas de nuestro corazón, porque decimos ese algo bueno que en realidad no es tan bueno. Él lo sabe todo. Esos ojos como llama de fuego penetran en nuestro interior. Debiéramos vivir, mis hermanos, con esto en mente cada vez más, pensando en esto.
Cada vez más, a veces de verdad que como seres humanos, ¿quién me ve? No, no me está viendo nadie. Oh, no, sí, Dios nos está viendo. Sus ojos, dice Salmos, rodean todo el mundo para mirar a los hombres. Él nos está viendo, mis hermanos, no nos podemos ocultar de Él. Él nos ve cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde están? No lo pregunta porque no sepa. No lo pregunta, no es un versículo para, no, es no que Dios lo sabe todo, no, no, si les preguntó dónde estaban, no lo sabe, no, no lo preguntó por causa de que Él no supiera, lo preguntó por causa de Adán, lo preguntó para que él en su mente y en su corazón, ¿de verdad tú crees que no te vi? Esa pregunta significa eso en realidad, ¿de verdad tú crees? ¿Me conoces a mí? ¿Sabes que soy Dios, el Todopoderoso, el que te crea? ¿De verdad crees que no te vi? Para pensar y para poner a pensar a Adán, para confrontarlo con su pecado. No todo está claro sobre el significado de los pies como bronce bruñido. Era el material que, como acabamos de hablar, se trabajaba en Tiatira, y no está muy claro el significado. No tenemos otro verso en sí mismo que pudiera explicárnoslo. De hecho, solo aquí en Apocalipsis, en la visión de Juan y en esta carta es donde se menciona. Sin embargo, podemos ver que el bronce brillante, bruñido, puro, fuerte, era una aleación que hacían en ese entonces que era muy fuerte. Bueno, ¿de quién es el poder? Podríamos dar ahí alguna interpretación en ese sentido y que los comentaristas han hecho. Esa aleación fuerte es que no es una aleación, esa comparación que se hacía entre estas características de Cristo Jesús y lo que la ciudad hacía, como a Esmirna, la corona de Esmirna se llamaba la ciudad porque estaba en lo alto, parecía una corona. Pero ¿qué les dice a Esmirna? Yo te daré la corona de vida, yo te daré esa corona, no la ciudad. De igual forma aquí, este trabajo de bronce que se hacía en la ciudad, una aleación fuerte, una aleación que permitía la riqueza de la ciudad. Cristo Jesús es el poderoso, Él es el fuerte en ese sentido, que ha de aplastar a sus enemigos como juicio. De hecho, es lo que nos dice más adelante Apocalipsis, que Él aplastará a sus enemigos, que Él va a juzgar a sus enemigos, Él va a aplastar el lagar, la viña del lagar. Entonces, eso muestra ese juicio que con esos pies poderosos, esos pies de bronce bruñido, Él ha de traer juicio a sus enemigos. De manera, mis hermanos, que podemos mirar esta identificación de Cristo Jesús. Y ahora pasa Cristo Jesús en esta carta a decirles lo siguiente, a decirles la alabanza que tiene para ellos como iglesia. Verso 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras son postreras, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Escuchar esto, mis hermanos, si no supiéramos el contexto de todo lo demás, si no supiéramos el título, la iglesia que toleró el pecado, mis hermanos, si solamente tuviéramos este contexto, esto que Cristo Jesús le dice, wow, de verdad que diríamos, esta es la iglesia perfecta, esta es la iglesia donde me gustaría estar. Amor, fe, servicio, paciencia, y tus obras son más que las primeras. Cristo le reconoce 5 cosas. Cuando hablamos de Éfeso, mencionamos que su enfriamiento en su amor automáticamente los llevó a que todo lo que hacían, bueno, no amaban a su hermano realmente. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. No podemos amar a Dios y amar al prójimo. De manera que si Éfeso había perdido su primer amor, todo lo que hacían era no amando a su prójimo, no amando como se debía a Dios, y no amando por consecuencia a su prójimo como se debía hacer. Pero Tiatira es lo contrario. Cristo Jesús les reconoce su amor. Era lo contrario a Éfeso. Y pudiéramos pensar, bueno, pues es que Éfeso no tenía amor y le fue mal, hacía buenas cosas, no soportaba a los nicolaitas, pero le faltaba amor. Esta iglesia tenía ese amor.
le llevó a tener este servicio prominente. Ese amor que Tiatira tenía le llevó a tener ese servicio prominente para Dios, pero también para su prójimo. Por lo tanto, si con Éfeso era lo contrario, con Tiatira era ese amor por Dios en las cosas que hacía y a la vez por su prójimo. Y tanto que Cristo reconoce su servicio y sus obras actuales, dice que eran más que las primeras. Hay quienes viven del pasado. Hay quienes, sí, pues yo predicaba, yo hacía, yo servía, yo, pues cuando iba en la iglesia tal, hacíamos, servíamos, íbamos, predicábamos, ¿no? Yo fui con tal persona y nos íbamos hasta quién sabe dónde a predicar ok, y hoy, no, pues, pues es que del pasado. Hay personas que viven del pasado. No, esa iglesia no tenía ese problema. Esta iglesia, esas obras, ese servicio que ofrecía a Dios era mucho mayor y Cristo se lo reconoce, era mucho mayor que las obras y el servicio anterior que ellos ofrecían a Dios. Era una iglesia donde predominaba el amor. Y por las características que Cristo da en esta carta, les podría aplicar lo que Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La esperanza, en la paciencia y esperanza, que es lo que le reconoce Cristo Jesús a Tiatira. Primero a los Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y les dice, y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tiatira tenía eso. Y si comparamos con todo esto que hemos dicho, oh wow, diríamos, esta iglesia es excelente, es perfecta. ¿Qué podría tener de malo? Y hablábamos en la iglesia a Pérgamo el domingo pasado. Realmente, ¿qué podría tener de malo? Ese servicio que era mayor al de a los servicios anteriores, a ese amor con el que lo hacían, es que no, lo hicimos la vez pasada, nos salió bien, ahora lo vamos a hacer mejor para la gloria de Dios. Ahora lo vamos a hacer mejor con nuestros hermanos juntos en unidad. Habría eso en Tiatira. Ellos entendían lo que Cristo Jesús había dicho. ¿Sabéis que los gobernantes en Mateo 20, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero no será así en vosotros? Cualquiera que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Ellos entendían a la perfección eso. Era la iglesia perfecta. Versículo 20 al 23. Oh, Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es interesante cómo a Pérgamo y a Tiatira les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No porque fueran pocas era menos importante. De hecho, tanto a Pérgamo como a Tiatira, Pérgamo también toleró el pecado. Tengamos eso en mente. Si recordamos el domingo pasado, los que pudieron estar, Pérgamo también toleró el pecado. Tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Retienes ahí dentro de tu iglesia, retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Ellos también toleraron de alguna forma. Ellos no disciplinaron, no aplicaron disciplina dentro de la iglesia. Pero es interesante cómo les dice, tengo unas pocas cosas. No era el que Cristo Jesús le dijera, tengo pocas cosas contra ti, no era un aliciente, no era así como de, ay, pues no son tantas. No, lo que les dice era terrible. Lo que ellos estaban haciendo, aunque eran pocas cosas, lo que ellos estaban haciendo era terrible. Era terrible, mis hermanos. Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
según vuestras obras. Hay una línea, mis hermanos, muy delgada del amor. Hay una línea muy delgada del amor. La fidelidad y amor a Dios demanda intolerancia al pecado, en cierta forma. No podemos ser tolerantes al pecado. El amor y la fidelidad a Dios demanda que seamos intolerantes al pecado. El amor y la fidelidad a Dios demanda que aborrezcamos lo que Dios aborrece. Ese es amor. Eso es amor. Hemos hablado que Dios tiene ira, que Dios es justo, pero también es amor. Y hay quienes hablan solo del amor de Dios. Hay quienes hablan solo de este atributo extraordinario de Dios, solo del amor de Dios, sí, pero no hablan de su justicia. No se puede hablar, no hablan de su justicia, de su ira. No se puede hablar de que Dios tiene amor si no tuviera justicia e ira. Porque si nosotros amamos, por ejemplo, tenemos esta película del sonido de la libertad, y, y miramos la historia aún real, miramos la película y nos causa coraje ver lo que la gente hace con los niños. ¿Por qué? Porque amamos a los niños. De manera que no podemos decir, yo amo mucho a los niños, que le hagan lo que quieran. No pasa nada, pues sí, es lo que hay en el mundo. No podemos ser tolerantes. Por eso, la fidelidad y el amor a Dios demanda intolerancia contra el pecado. Pero hay una línea muy delgada entre el amor y también definir bien lo que es amor. Y obviamente no estamos hablando de una intolerancia sin misericordia ni amor, pues sabemos que nosotros hemos sido rescatados de ese mundo de esclavitud al pecado. Sí, somos intolerantes en un sentido hacia el pecado, porque la palabra de Dios nos lo enseña, pero no en un sentido de odio, sino en un sentido de amor para con esas personas, de misericordia, porque amamos a esas personas también, no lo que hacen, pero amamos, que les queremos mostrar el amor de Dios a través de lo que su palabra enseña. Y mostrarles el amor de Dios es mostrarles su pecado, para que ellos puedan ver la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero por otro lado está el amor que tolera. Hoy es falta de amor si no toleramos el pecado de las ideologías, de todo lo que vemos. Eso es falta de amor. No, mis hermanos, no es falta de amor. La iglesia en Éfeso odiaba las obras de los nicolaítas. La iglesia en Pérgamo permitía que los nicolaítas vivieran entre ellos. La iglesia en Tiatira toleraba la enseñanza engañosa dentro de la congregación. Cristo Jesús les dice, toleras a esa mujer Jezabel. Se cree que no era que hubiera una mujer dentro de la iglesia que se llamaba Jezabel. De hecho hay otra creencia que dice que no era como tal una mujer, sino que era como que la doctrina, la ideología. Bueno, la mayoría cree que verdaderamente era una mujer, no que se llamaba Jezabel, sino que era una referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento, porque lo que ella hacía era similar a lo que esta mujer hacía. No es que fuera su nombre, sino la igualdad que tenía con esa Jezabel del Antiguo Testamento. Mis hermanos, no le pongan Jezabel a su hija. Sería como ponerle a su hijo Judas, algo similar. No son nombres para niños, así que no les pongamos así. Bueno, era una referencia a la esposa del rey Acab. El rey Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra de Dios. Ahí tenemos la historia en Primera de Reyes 16 en adelante, algunos capítulos adelante. Tenemos la historia del rey Acab, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero se dice de Acab más que todos los que reinaron antes que él. Fue un rey terrible. Da un listado de por qué fue malvado, y esos pecados en los que él estuvo dice, los pecados de Jeroboam. Pero si Jeroboam fue un mal rey, Acab fue peor. Anduvo en todos los pecados que él. Sirvió a Baal, lo adoró, hizo una imagen de acera. Y entre ese listado que da el autor, dice, y se casó con Jezabel. O sea, uno de lo terrible que hizo, de esos pecados que hizo, además de hacer una imagen de acera, además de adorar a Baal, además de andar en los pecados de los reyes terribles de Jeroboam, que estuvo,
Otro de esos pecados terribles que hizo fue casarse con esta mujer, porque ella era terrible. Nos habla de lo terrible que ella era. Acab hizo un berrinche, enojado, no comió, porque Nabot no le quiso vender su viña. ¿Qué hizo Jezabel? Oh, mi amorcito, no te preocupes, mi bebito. Yo te voy a dar la viña, no te preocupes. Organiza algo terrible, un ayuno, de manera que pareciera que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey Acab, y bueno, lo apedrearon y lo mataron. A ver, mijito, a ver, mi amorcito, el gordito, ya está, ya toma la viña, ya deja tu berrinchito a un lado. La mujer era terrible, la mujer era mala. Persiguió a los profetas, mató a los profetas de Dios, tanto que Elías tuvo temor y se fue lejos. Bueno, esta mujer se colgó de las barbas de Acab para en cierta forma reinar en Israel, tomando el poder en sus manos, matando a los profetas de Dios, promoviendo la idolatría, la inmoralidad en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y bueno, había una mujer de esta calidad en Tiatira. Había una mujer así en este lugar. Y la iglesia escuchaba y aplicaba lo que esta mujer decía. Se dice ser profetisa. Ella se autodenominó, no era que fuera, nadie la puso. Ella se puso, como pasa hoy en día. El profeta, el apóstol, aún tristemente el pastor. No, mis hermanos. Es lo mismo que pasa, ella se puso, se dice ser, ella se autonombró profetisa. Y dice, esta mujer enseña, con eso que enseña, pretende hablar en nombre de Dios, se puso en una posición de autoridad y lo que enseña, lo enseña como en nombre de Dios. ¿Pero qué es lo que enseña? Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero miren, es interesante, dice, seduce a mis siervos. La palabra usada aquí es la misma que hemos hablado ya cuando Pablo escribe sus cartas y empiezan en la introducción diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo, dulos, esclavo, siervo de Jesucristo por amor a Él. Entonces, lo que aquí esta mujer dice, enseña y seduce a mis siervos, a mis dulos, a los míos, los está seduciendo. ¿A qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había alguien que enseñaba y lo aceptaban, lo practicaban y no decían nada. Verdaderos creyentes eran seducidos a hacer esto. Oiga, hermano, pero 1 Corintios 8:4 dice que un ídolo nada es. No, un ídolo, aquellos que comían carne sacrificada a los ídolos y que podían hacerlo porque la vendían fuera de esos lugares y la vendían más barata. ¿Y qué dice Pablo? Un ídolo nada es. Dios ha santificado todos los alimentos, un ídolo nada es. Bueno, es ciertamente que la palabra de Dios también dice eso, porque podríamos pensar, bueno, comían cosas sacrificadas a los ídolos, los corintios lo hacían en un marco correcto, porque ciertamente lo que Pablo condena ahí es hacerlo en un marco incorrecto. Aquellos que dentro de la libertad cristiana que habla aquí Pablo en 1 Corintios 8, 9, 10 y 11 capítulos, lo dice en un marco correcto. Tú puedes hacerlo, tienes una conciencia bien informada, bueno, puedes hacerlo, un ídolo nada es, pero no lo hagas enfrente de aquel que no tiene una conciencia bien informada, porque lo vas a llevar a pecar contra su conciencia, y cuando peca contra su conciencia, tú pecas contra Dios. Por eso digo, en un marco correcto. Y podemos pensar, bueno, si dentro de un marco correcto, ¿qué tendría de malo que ellos hubieran comido cosas sacrificadas a los ídolos? Bueno, es que no, aquí lo que hicieron Pérgamo y lo que hizo Tiatira, al decir que los incitaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, era que participaban del culto al ídolo y después comían lo sacrificado a los ídolos. Para que no confundamos una cosa con la otra, mis hermanos. Entonces eso era lo que condenaba Cristo Jesús a Pérgamo, que también comió cosas sacrificadas a los ídolos, y a Tiatira.
porque ellos participaban. ¿Recuerdan esto que hablamos de los gremios? Ellos dentro de esos gremios, dentro de estas adoraciones a los dioses, a los patrones, patronas que tenía cada gremio, ellos participaban de eso, participaban en la adoración a los dioses y comían de lo que se les ofrecía a los dioses. Eso sí era abominación, tú ya sabes lo que estás haciendo. Entonces, Jezabel decía algo como esto: no pasa nada, tú participa de las fiestas. No pierdas tu trabajo, no pierdas tu fuente económica. Dios no se alegra, Dios no se goza de que tú pierdas tu fuente económica. No, tú participa. Mientras tú sepas en tu corazón que eso es del diablo, tú participa para que no pierdas tu trabajo. Algo posiblemente así decía esta mujer, que los llevaba a fornicar y a participar de estas cosas terribles. ¿Qué tiene de malo que participes? Y es lo que escuchamos el día de hoy. La tolerancia al pecado. ¿Qué tiene de malo? No, pues no pasa nada. ¿Qué dicen? Ni me lo sé, pero no, mis hermanos, es lo que vivimos el día de hoy. No pasa nada, porque valoramos más lo que podemos tener. Tú participa, no, pues es que vas a perder tu trabajo. No, pues es que ¿qué van a decir? No, no puedes perder la fuente económica de tu trabajo. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? No, tú participa, pero tú sabes que tú y tu mente con Dios. No, mis hermanos, no pasa nada. El pecado de Tiatira fue permitir el pecado. Ese fue el pecado de Tiatira. Permitir, tolerar el pecado a sabiendas de lo que Dios prohibía. No confrontaron el pecado, por el contrario lo permitieron, le dieron entrada. Yo hacía una pregunta en la predicación pasada, mis hermanos. ¿Te has escuchado decir en algún momento frases como: no es para tanto, no creo que pase nada, no hay que ser exagerados? En algún momento lo que yo les compartí: hay que actualizarnos, hay que ir avanzando. Hay que tener una mente abierta. No podemos quedarnos atrás. Si el mundo ya avanzó, nosotros como iglesia no podemos quedarnos atrás. Eso ya es ser religioso. Los inconversos parecen más cristianos que los mismos cristianos. No pasa nada que adoctrinan a nuestros hijos. No los podemos tener en una burbuja. Mis hermanos, yo decía el domingo pasado que fue la misma cosa que Pérgamo en cierta forma hizo. Yo decía la vez pasada, mis hermanos, si nos hemos escuchado decirnos esto en algún momento, cuidado, porque podemos estar cometiendo el pecado de Pérgamo que Dios condenó, el pecado de Tiatira que Cristo condenó. Si nos hemos escuchado decir eso, estamos tolerando el pecado dentro de casa, a sabiendas de lo que Dios prohíbe. No hemos confrontado el pecado de nuestros hijos. No hemos confrontado el pecado de nuestra esposa, las esposas de sus esposos. Es que no, ¿qué va a decir? Se me va a ir de la casa. Es que no, pues se va a enojar. No, hay que ir poquito a poquito. No, si Dios lo prohíbe y punto. Como padres debemos de prohibirlo en casa. Como padres debemos de prohibirlo como una actitud de nuestros hijos. Que se va a enojar, que se enoje. Que se va a ir de la casa, mis hermanos, hagamos lo posible porque eso no pase. Pero quiere seguir en su pecado, el hijo pródigo del padre que era perfecto, que simbolizaba a Dios mismo, se le fue su hijo. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? No estoy diciendo, ¿quieres irte? Vete. No, hagamos lo imposible porque eso suceda, enseñándoles los caminos de Dios, la palabra de Dios, pero Dios lo prohíbe. ¿Por qué lo permitimos? ¿Toleramos el pecado como Pérgamo y Tiatira? Tiatira recibió con las puertas abiertas las doctrinas de Satanás. Es interesante, mis hermanos, que la diferencia entre Pérgamo y Tiatira: Pérgamo no había disciplinado, también había tolerado, pero aún tenía un poco de tiempo de hacer algo. Y Tiatira con esta mujer ya no tenía tiempo. Sigue diciendo: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Ya no había tiempo para ella.
Ya no había yo le he dado tiempo de arrepentirse, pero no ha querido. Oh, mis hermanos, tengamos cuidado. Estamos tolerando el pecado de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Bueno, las mujeres con sus esposas, esposos con sus... Para que no se malentienda hoy en día. No, mis hermanos, estamos tolerando. Dios tiene paciencia, pero no colmemos la paciencia de Dios. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo ya la he hecho en cama. Hay un tiempo que Dios da para recapacitar, y estas cartas, estas iglesias son un ejemplo. Por eso les dice, arrepiéntete. Les daba tiempo, Dios tenía paciencia aún. Pero esta mujer ya la había sobrepasado esa paciencia. Esto es lo que evidencia que si alguien pertenece o no verdaderamente al cuerpo de Cristo. Si salieron, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, se habría arrepentido. Si hubiera sido verdaderamente una cristiana, esta mujer que se le denominaba Jezabel, por lo terrible que hacía, si hubiera sido creyente, habría permanecido. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, habría llegado un punto donde se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. Algunos dicen que esta referencia de la postrar en cama no es una referencia literal a postrarla en cama enferma. Algunos piensan que sí, hay dos posturas, pero otros sugieren que se va a ir al infierno. Cualquiera de las que fueran, mis hermanos, esta mujer ya había tenido ese tiempo. Si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Oh. No es un juego, mis hermanos, la necesidad de exhortarnos de los unos a los otros en amor. Nuestro hermano Guillermo mencionaba eso en un momento. ¿Y cuánta necesidad tenemos de eso? Necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Vemos pecado en alguno de nuestros hermanos, en amor, en misericordia, con las palabras correctas, porque sí, si bien es cierto, es bueno exhortarnos, pero a veces realizamos exhortaciones no con las palabras correctas, no en amor, y eso también está mal. Necesitamos hacerlo en amor, en misericordia, pero tenemos que hacerlo. De hecho, es una necesidad que la iglesia tiene. Porque esa misma tolerancia ha permeado a la iglesia. No te me acerques ni me digas nada, eres intolerante. En cierta forma. No, ¿tú quién eres para juzgarme? Solo Dios. No, si mi hermano está viendo algo en lo que yo estoy fallando, y la palabra de Dios nos dice que nos exhortemos en amor los unos a los otros para poder tener un crecimiento como iglesia, hagámoslo. Pero la otra pregunta, ¿estamos listos para exhortar? Aún más, ¿estamos listos para ser exhortados? Decía nuestro hermano Guillermo, acérquese a mí, mis hermanos también, acérquese a mí si algo está mal. No somos dioses los que estamos aquí, no somos nada en ese sentido. Somos seres humanos y podemos fallar. Usted puede acercarse a nosotros a decirnos, hermano, esto no estuvo bien. La palabra de Dios dice esto y no lo estás llevando de forma correcta. Yo vi esto en ti, como decía el hermano Guillermo, no me platicaron, no me dijeron, no, estar seguros de lo que vamos a hacer, pero estamos listos para ser exhortados. Cuando lo hacemos debemos tener paciencia, así como Dios es paciente, pero la paciencia de Dios puede ser colmada, mis hermanos. Evidenciado esto, lo podemos ver, mis hermanos, en esta situación que vivió esta mujer. No abusemos, mis hermanos, de la paciencia de Dios. Romanos 2:5-8, mire lo que dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, esto fue lo que vivió esta mujer, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
porque has atesorado un corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Mi hermano, no colmemos la paciencia de Dios. Sabemos que hay algo en nuestra vida, en nuestra familia, que es pecaminoso, que está claramente dicho por Dios que es pecado. Oh, mi hermano, no colmemos la paciencia de Dios. La arrojó en cama. Ya mencionamos esta parte del juicio que podía significar. Y algunos ante todo esto pueden decir, que Dios injusto, que Dios tan injusto. ¿Cómo se atrevió a matar a todos en un diluvio? ¿Qué Dios tan malo? Genocida. ¿Cómo se atrevió a matar a los de Canaán, a los niños? Bueno, Noé predicó que venía un diluvio durante 120 años y ninguno se arrepintió. Dios les dio tiempo de arrepentirse, 120 años. Canaán, Dios les dio 400 años para arrepentirse. Un pueblo brutal, agresivo, que practicaba la bestialidad, el incesto e incluso sacrificaba niños. Juicio de Dios. Colmaron la paciencia de Dios 400 años para arrepentirse y no lo hicieron. No es un Dios intolerante, no es un Dios poco paciente, no es un Dios injusto. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde un lado que no debemos verlo. Y por otro lado, mis hermanos, no estamos diciendo que toda enfermedad o situación que veamos es porque es un castigo de Dios. No, no estamos diciendo eso, pero en ocasiones sí. Tampoco estamos diciendo que no, en ocasiones sí. En ocasiones así es. Los que tomaron la cena indignamente, nuestro hermano Guillermo constantemente lee eso cuando nos comparte de la Santa Cena. Aquellos que la tomaban indignamente, bueno, Dios tuvo que hacer algo. Sí, no estamos diciendo que toda, porque no podemos irnos al extremo de pensar, esto le pasó porque es un pecador. Esto le pasó como los amigos de Job. Esto que le está pasando es porque su vida es un desastre. No, no necesariamente, pero sí en ocasiones. No lo sabemos. No había vuelta atrás para esta mujer, pero algunos sí tenían la oportunidad. Dice, echaré a esta mujer en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay algunos que estaban aprobando y participando estas enseñanzas y a los que Dios les sigue dando la oportunidad. Tenemos aquí estos dos grupos. A la mujer que ya no tenía oportunidad, había colmado la paciencia de Dios, pero había otros que aún tenían la oportunidad, a los cuales les dice, los voy a echar en tribulación, voy a matar a sus hijos si no se arrepienten. Tenían la oportunidad de hacerlo. Mis hermanos, yo no sé qué sucedió, no tenemos la historia, pero esta iglesia desapareció. De hecho, estas iglesias desaparecieron. ¿Qué sucedió? ¿No se arrepintieron? Y todos verán, dice, que yo soy el que tengo ojos como llama de fuego. Y aquí vemos por qué Cristo se identifica de esa forma, porque dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, el que tiene ojos como de llama de fuego, que lo sabe todo. Sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a todos y a cada uno conforme a sus obras. Tenemos un juicio, mis hermanos, el juicio final será un juicio de obras. No somos salvos por obras, pero será un juicio de obras. ¿Por qué? Porque las obras evidencian, muestran quién sí estaba en Cristo y quién no. Porque por gracia, Efesios 2, porque por 8:9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pues esto es un don de Dios. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras. No es por obras la salvación, pero fuimos creados para buenas obras, porque aquel que tiene la salvación que no es por obras, sus obras muestran que son salvos. Por eso el juicio será por obras. Y tenemos pasajes que muestran eso, Efesios 2 del 8 al 10, Mateo 17, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio es por obras, para evidenciar el que sí es creyente y el que no. Es solo por eso, no porque seamos salvos por obras, mis hermanos. Y si Cristo preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas, es porque su justicia no solo nos es imputada cuando nosotros somos salvos, sino que sus obras. Él vivió perfectamente. Cuando estemos ante el trono de Dios, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero es que esas obras que nosotros hacemos no es porque nosotros seamos muy buenos, aun cuando ya seamos salvos, sino porque Cristo también lo que compró para nosotros es su vida perfecta. Por eso podemos nosotros ahora hacer buenas obras. Versículo 24 al 25 de Apocalipsis 2. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de esta mujer, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es decir, esta doctrina era terrible, era tan terrible que le llamaban las profundidades de Satanás. ¡Wow! Dice, pero a aquellos que no la seguían, les dice, hay otro grupo. En primer lugar, esta mujer que ya no tenía tiempo de arrepentirse. En otro grupo, los que tenían tiempo de arrepentirse, y si no lo hacían iban a pasar cosas terribles, como juicio de Dios. Y tenemos este otro grupo que no siguió esas doctrinas de Satanás, que enseñaba esta mujer. Les dice, yo os digo, no os impondré otra carga. A ustedes que no han seguido esto, permanezcan fieles, ¿no? Ya la están pasando difícil, no les impongo otra carga, sigan fieles, es lo que les dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ustedes sigan fieles, no les impongo otra carga. Y algunos de ustedes perdieron su trabajo, algunos de ustedes los persiguieron, algunos de ustedes los mataron, no les impongo otra carga, pero permanezcan fieles, retened lo que tienen hasta que yo venga. Retengan eso, sigan adelante, no caigan, no cedan ante las profundidades de las doctrinas de Satanás. Verso 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo es el que venció, mis hermanos, y sus promesas, las promesas en Cristo que Él ganó, las ganó para los suyos. Y la victoria de Cristo es tu victoria por Cristo Jesús. Las promesas que han sido dadas a Cristo por salir victorioso ante la muerte, por haber sido resucitado por el Padre, como esa aceptación de ese sacrificio que hizo por los suyos, esas promesas, esa victoria es para ti y para mí. Y una de esas cosas, mis hermanos, es que gobernaremos con Él. Salmo 2, 6 al 9, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, Cristo Jesús, hablando de Cristo, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Juan estaba citando el Salmo 2. Cristo gobernará a las naciones y Él va a compartir su reino contigo y conmigo. ¡Wow! Al que venciere, Él lo va a hacer. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Hijo Jesucristo, porque Él ha de compartir esto con nosotros. Mi hermano, no anhelamos esto, no por gobernar, no por eso, porque lo que sigue es extraordinario. No por querer, vamos a ser gobernantes, mira, no, pues el puro poder, ¿no? No, mis hermanos, no va a ser así. Eso es en sí mismo extraordinario, pero la siguiente promesa, al que venciere, es maravillosa, porque esto es lo más extraordinario, de lo cual, o por lo cual estaremos en la eternidad con Él. El lucero de la mañana. Oh, qué gran recompensa. Apocalipsis 22:16. ¿Por qué, hermano, dice que qué gran recompensa? Apocalipsis 22:16.
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Quién habla? Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Cristo Jesús a Tiatira? Al que venciere, yo soy su recompensa. Le daré la estrella de la mañana. Yo soy su recompensa. Yo soy esa recompensa que van a tener por la eternidad. A ver, voy a repetirlo, hermanos, porque no sé si escucharon. Yo soy esa recompensa. Mi hermano, Cristo Jesús es nuestra recompensa, aún ahora. Mi hermano, Cristo Jesús es esa recompensa que tenemos, que nos ha rescatado, que nos ha salvado de las garras del infierno. Que aunque muramos, que aunque perdamos nuestra vida entera, que aunque perdamos nuestra vida física, aunque nos persigan, aunque perdamos nuestro trabajo por causa de Cristo, Él es nuestra recompensa, Él es lo mayor que tenemos. Esa es la eternidad, mis hermanos. Yo quiero ir al cielo. A veces escuchamos, yo quiero ir al cielo porque ahí está mi mamá, porque ahí está mi papá, porque ahí está mi abuelito. De verdad es lo que más quieres. Es que pues el mar de cristal, ¿te imaginas qué bonito? Oh, sí, va a ser bonito, va a ser hermoso, va a ser extraordinario. Pero mis hermanos, Cristo Jesús es la mayor recompensa de la eternidad. Decían por ahí alguien, si cuando queremos estar en la eternidad con Cristo, pero aquí ni queremos estar en la iglesia, y es real. No queremos dedicar tiempo en esta vida para Dios. Cuando adoramos, cuando cantamos, queremos estar entonando himnos y cantos celestiales en la eternidad, pero aquí nada. Yo sé que yo no estoy diciendo que nos pongamos así, o sea, cada quien adora como quiera, pero de verdad, si podemos dar más por aquel que es nuestra recompensa, que se dio a sí mismo por nosotros, oh hermanos. Él es la estrella de la mañana y al que venciere me daré a mí mismo a ellos para la eternidad. Él ya se dio por nosotros, mis hermanos, en esa cruz del Calvario. El que tiene oído, oiga, mis hermanos. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en tu vida? De lo cual Dios a través de estas cartas nos está llamando. Cuidado, arrepiéntete. ¿Has perdido tu primer amor? Arrepiéntete y haz las obras que hiciste antes. Esmirna, sigue fiel, permanece fiel. Pérgamo, arrepiéntete. Tiatira, arrepiéntete porque la paciencia se está agotando. Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Qué tenemos que dejar? Que estamos viviendo como plena rebeldía delante de Dios. ¿Estamos tolerando algún pecado? Oh, mis hermanos, examinemos nuestra vida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias, Padre, por tu misericordia y porque has sido bueno. No nos has dejado. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria y todo el honor. Ayúdanos, oh Dios, a mirar nuestro interior, Padre. ¿Qué hay en nuestro corazón que probablemente estamos tolerando y que tú nos has dado tiempo, has sido paciente, Dios? ¿Qué hay, Padre, en nuestras vidas? Ayúdanos a verlo. No podemos decir ni podremos llegar a ti y decir, es que no me di cuenta o no. ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Qué hay en nuestros hijos? ¿Qué hay en nuestro matrimonio, en nuestra esposa? Las esposas con sus esposos. Ayúdanos, Dios, y que podamos venir aquí a ti en arrepentimiento para poder recibir esas cosas que tú has preparado para los que son tuyos, oh Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, pues vamos a depositar la ofrenda y vamos a
hacerlo con gozo, con alegría, mis hermanos, para la honra y la gloria de Dios.